Es verdad, usted lo ha dicho, que no fue mala estrategia hacer las elecciones cuando tocaba. Es que las hicimos cuando tocaba. No las adelantamos porque quedaba legislatura, porque teníamos que aprobar leyes importantes. Ahí tenemos la del turismo, la de autónomos, la de cooperativas, que gracias a no haber adelantado esas elecciones, hoy están ya vigentes entre nosotros. Tanto fue una decisión pensando fundamentalmente en el calendario que teníamos y que luego electoralmente habrán tenido o no resultados positivos, pero sí le aseguro que había un objetivo fundamental a la hora de no adelantar las elecciones, porque además había estabilidad política para hacerlo. Es cierto que se recortaron 8 puntos sobre noviembre y es cierto que la izquierda suma mayores fortalezas electorales que la derecha. Pero a partir de ahí, a partir del resultado de las urnas, había que dar también esa estabilidad política en la formación de un gobierno estable, de un gobierno que pudiera verse como ese gobierno con un mismo proyecto y con unos mismos objetivos a conseguir. Yo tengo que agradecer hoy, y hacerlo públicamente, a Rosalía Martín, a José Luis Centella, a José Antonio Tapia, a Mili Meyer, a José Antonio Castro, también a usted, señor Jiménez Díaz, a María del Mar Moreno, a Susana Díaz, a Antonio Ávila, el excelente trabajo que han hecho para construir entre todos ustedes un programa sólido, un programa de unidad, un programa coherente y un programa que da esa estabilidad política tan necesaria, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Y no solo por el apoyo parlamentario, sino porque además permite confianza. Confianza en la defensa del rigor, en la defensa del realismo. Esa, la primera lealtad que todos hemos de tener con la realidad y por lo tanto somos leales con la realidad. Y a partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Apostar por lo que creemos que es más importante en un momento de crisis, por el empleo, a través de una economía productiva que sea sostenible. Se ha hablado mucho de la economía sostenible y yo les puedo decir que la economía sostenible es la que hizo crecer a Europa después de la posguerra, es la que construyó una Europa que dio vida a lo que se ha llamado el modelo social europeo. Un modelo social europeo que hoy vive entre nosotros, que ha habitado entre nosotros desde que conquistamos la democracia y que fue el que impregnó nuestra Constitución. También luego nuestro Estatuto de Autonomía. Un modelo social europeo que es muy sencillo de explicar. Es tan sencillo como creer en la economía productiva sobre la especulativa. Es creer, sin duda, en que hay que conservar los recursos naturales. Es creer en la negociación colectiva. Es creer en la seguridad y higiene en el trabajo. Es creer en el sindicalismo libre. Es creer, en fin, en todo lo que ha configurado entre nosotros un modelo que ha crecido y que al mismo tiempo ha ido renovándose paulatinamente en lo que hemos dado en llamar el estado de bienestar. Esto parece muy simple de decir, pero cuando se tienen tantos años detrás, tantos años de prosperidad, hemos de tener cuidado, porque no fue fácil construirlo, pero se puede destruir en muy poco tiempo. Se puede destruir en muy poco tiempo y ahí es donde todos debemos hacer un esfuerzo. He propuesto grandes consensos. He propuesto consensos entre ellos, si ustedes lo repasan, sobre los dos conceptos básicos, los dos consensos constitucionales que tanto nos ayudaron a la transición democrática y luego a llevar a España donde está ahora, que han sido fundamentalmente el Estado de las Autonomías y el Estado de Bienestar. Son los dos grandes consensos que están en nuestra Constitución, que además en Andalucía llegaron prácticamente de la mano, llegaron coincidentes en el tiempo, el Estatuto de Autonomía y el despliegue de la sanidad universal pública con una cobertura única. Llegó la educación pública de calidad, llegó también la protección social en toda su dimensión y eso es lo que nos ha permitido anudar el lazo social a lo largo de tantos años. Y en esas estamos. Y este es el momento en que yo creo que entre todos deberíamos por lo menos fortalecer nuestras certidumbres y saber
que si toda la Cámara, y estoy convencido, toda la Cámara cree en eso, toda la Cámara debe unirse en defensa de eso. Estoy completamente convencido de que todos debemos saber y debemos luchar, primero, por esa sanidad universal de cobertura única. No fracturemos el aseguramiento de la sanidad, porque si fracturamos el aseguramiento de la sanidad, las aseguradoras seleccionarán los riesgos, seleccionarán los pacientes y habrá una sanidad dual, buena para los que puedan pagarla y mala para los que no puedan hacerlo. Por lo tanto, el aseguramiento universal es fundamental y en la educación también. La educación pública es la que garantiza la igualdad de oportunidades. La educación pública obligatoria, que es gratuita, por cierto, por encima de todo. Cuando hemos leído que lo prioritario es el pago del artículo 3, del capítulo 3 de los presupuestos, digo, sí, capítulo 3 será prioritario, pero antes del capítulo 3, porque está en el título correspondiente de la Constitución, está la educación pública obligatoria. Esa es la prioridad de cualquier gobierno. Y no puede ni debe considerarse radicalidad lo que estoy diciendo. No es nada radical, está en la Constitución. Es un modelo productivo sobre el modelo especulativo. Es un modelo social que da igualdad de oportunidades, que permite que la sociedad contemple el futuro de otra manera. Fíjense ustedes, cuando estamos viendo lo que está pasando en lo que llamamos el viejo continente. Miren, tengo aquí un papel que es una oferta que hace un banco a grandes inversores de España, en donde les da la rentabilidad según la prima de riesgo española. Cuanto más alta sea la prima de riesgo española, más dinero gana. Y esto es legal, esto es lícito. Conspirar, y se lo pide a inversores españoles contra su propio país. Y por satisfacer esa prima de riesgo, tenemos que recortar en la educación. Pues no, señorías. Pues no. No me parece que sea lógico hacer esas cosas. Modelo productivo que tiene que basarse en lo que hemos dicho muchas veces, en la innovación, el conocimiento, la igualdad de oportunidades, las energías renovables. Y permítanme un pequeño apartado sobre las energías renovables. Las energías renovables son imprescindibles para evitar la tiranía de los precios de los crudos, cuyas fluctuaciones, cuya volatilidad ha arruinado multitud de economías. Aunque solamente fuera para eso, sería importante seguir invirtiendo en energías renovables. Pero es que además son buenas y saludables porque combaten el cambio climático y porque nos permiten una economía más sana. Por eso hay que seguir apostando por las economías que se basan en energías renovables y espero que todos los grupos políticos andaluces podamos coincidir en este punto, porque no hay comarca andaluza que no se esté viendo afectada por la paralización de proyectos empresariales ligados a estas energías y a la tremenda fortaleza que además tiene Andalucía para poder desplegarlas. Pero eso por lo que se refiere a sectores nuevos. Pero en los sectores tradicionales, lo mismo. En la pasada legislatura, ustedes lo saben, fuimos capaces de alcanzar entre todos, sin exclusión, un gran acuerdo sobre la PAC. Bueno, yo creo que es relevante lo que hicimos porque también nos puede guiar a lo que hemos de hacer. Lo dije antes, se lo decía el señor Valderas, este es un sector tradicional que define nuestra modernización. La ha definido incluso para aquellos que vienen de fuera, intrigados por la agricultura andaluza y se encuentran con que es un sector que investiga, que innova, que utiliza nuevas tecnologías, que además hace una producción saludable, con todas las garantías, y que a veces se ve enfrentada a una política de precios que no depende ya solamente de lo que somos capaces de hacer, sino de que en muchas ocasiones la Unión Europea no es capaz tampoco de saber que no se puede competir
o no se puede competir en el terreno de la Unión Europea con distintas normas de forma asimétrica. Por lo tanto, la agricultura también forma parte del objetivo de la Junta de Andalucía. Y le diré, la agricultura no está pidiendo más subvenciones, está pidiendo esos precios justos, está pidiendo una comercialización de los productos que regule los canales cortos de comercialización, la concentración de la oferta. Vamos a seguir apoyando esas medidas, también la producción ecológica, la artesanía agroalimentaria, es decir, todo aquello que forma parte de nuestra agenda agraria, como son también el desarrollo de los planes directores de la dehesa de Olivar o del regadío. Por lo tanto, sectores tradicionales, sectores nuevos, en donde nosotros tenemos que mantener el empuje. Y le diré, lo que más me ha sorprendido es que todavía haya mucha gente que hable de la economía andaluza subvencionada. La economía andaluza quizás sea la que en términos absolutos y relativos menos subvenciones recibe, pero con diferencia además. Y lo sabe todo aquel que se quiera aproximar a la realidad de la estructura económica de Andalucía. Es cierto que la economía andaluza ha tenido que hacer una transformación del sector agrario, ha tenido que modernizarlo, ha perdido muchos efectivos en el sector agrario y se ha visto obligado a una política de reconversión del sector agrario que ha gastado infinitamente menos dinero que la reconversión industrial. Infinitamente menos dinero. Por eso choca y se ve desde luego con enorme preocupación que todavía haya personas que al referirse a Andalucía se refieran peyorativamente a nuestra tierra como una tierra subvencionada. Yo creo que vamos a formar un gobierno estable, con un proyecto común, que defienda un modelo productivo, que defienda nuestro modelo social y que al mismo tiempo también sea capaz de defender a Andalucía aquí y en todas partes. Es verdad que tenemos un problema de minoración de ingresos, como consecuencia de que la recaudación cae al aumentar el desempleo. Y es verdad que eso nos obliga a una política fiscal que sea redistributiva, que sea una política fiscal que sea equitativa, pero también, señorías, a luchar contra el fraude fiscal y a luchar contra el fraude social. Este es un momento en donde las administraciones, donde los gobiernos tienen que pasar la vista en que efectivamente cualquier fraude que siempre hay que combatir en estos momentos es peor que ninguno, porque lo que hace es degradar nuestro propio sistema de protección social. Es importantísimo, por lo tanto, la lucha contra el fraude fiscal. Y la recaudación. Permítanme un pequeño inciso sobre la recaudación. Hicimos un modelo de financiación en donde las comunidades autónomas deberíamos recibir el 50% del IRPF y el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. No está siendo así. No está siendo así. Por ejemplo, la Junta de Andalucía va a recibir en el 12 el 47% del IRPF, el 47,8% del IVA y el 57% de los impuestos especiales. Claro, esto supone una merma de más de 500 millones de euros, porque al final, también en la distribución de los ingresos, y no ahora, sino desde hace algunos años, se está haciendo contrabando. Porque, por ejemplo, en el IRPF, bueno hubiera sido que al subir el IRPF de manera generalizada, hubiéramos hecho una especie de partición de responsabilidades y hubiéramos distribuido el incremento de la presión fiscal entre Estado y comunidades autónomas, cosa que no se ha hecho. Pero es que en el IVA no tenemos capacidad normativa y en los impuestos especiales tampoco. Y cualquier subida que se produzca en el IVA o en los impuestos especiales debería ser 50 y 58% respectivamente y no quedárselo todo la Administración General del Estado. Esos son problemas añadidos que nos perjudican para mantener el equilibrio de las cuestas fiscales. Por eso, señor Jiménez, es verdad, tenemos que hacer una gestión eficiente, una gestión leal con la realidad, una gestión que defienda el modelo,
una gestión que cumpla un programa. Y esa gestión es la que nos proponemos hacer, caso de ser, obtener la confianza de esta Cámara. Ejemplaridad y austeridad han sido siempre marca de gobiernos socialistas y su fortalecimiento no solo responde a un acuerdo de gobierno, sino yo creo que es a la plena conciencia que hemos venido asumiendo históricamente. Fuimos austeros cuando crecía la economía, fuimos austeros cuando tuvimos superávit, mientras el resto de las comunidades autónomas tenía déficit. Somos austeros ahora, a pesar de que efectivamente tenemos déficit, estabilidad en el ciclo. La legislatura que ahora comienza tiene que pasar a la historia por la relevancia de las decisiones que tomemos. Y vamos a asistir, créanme ustedes, a debates apasionantes. Vamos a asistir a una gestión gubernamental con dificultades, pero también con oportunidades. Yo le pido, señor Jiménez, le pido a usted y al Grupo Socialista que apoye al futuro gobierno con más convicción que nunca. Y al conjunto de la Cámara le pido también su apoyo para formar un gobierno a la altura de los retos que tenemos planteados. Y eso, termino, exige diálogo. Diálogo que significa partir de que no hay posiciones dogmáticas, de que ninguna posición debe erigirse en dogma, pero también que siempre, en todo momento y en todo caso, podremos encontrar esos puntos comunes que nos permitan dar estabilidad no solamente al gobierno, sino estabilidad y confianza a los ciudadanos en su gobierno. Muchas gracias. Presidente, efectivamente no hay periodismo sin periodistas y por supuesto, no hay democracia sin periodismo. Señor presidente, señor candidato, señoras y señores diputados, mis primeras palabras tienen que ser para felicitar a don Manuel Gracia por haber sido elegido presidente de esta Cámara y también para trasladar nuestra enhorabuena a todas las diputadas y diputados por haber sido elegidos el día 25 de marzo. Yo creo que a todos nos cabe la responsabilidad de representar a los andaluces en una de las etapas más difíciles de nuestra democracia. Y yo quiero, señorías, trasladarle mi sincero deseo de que todos estemos a la altura de las circunstancias. Y dicho esto, les quiero decir que estamos en Andalucía, en el Parlamento de Andalucía, y que es mi propósito hablar de Andalucía, de los problemas de Andalucía y del futuro de Andalucía. Digo esto porque he tenido la sensación de que hemos asistido a una mitad de discursos dirigidos al Parlamento Europeo y a otra mitad de discursos dirigidos al Congreso de los Diputados. Y cuando eso se hace, creo que se tiene la intención de ocultar la realidad de Andalucía. El 25 de marzo celebramos elecciones, ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, y en el mes de enero un pleno balance de la pasada legislatura. Y desde entonces mucho han cambiado las cosas en la política de Andalucía. Señorías, por primera vez en la historia, el Partido Popular es el ganador de las elecciones autonómicas en nuestra tierra. Alguien hablaba de que nos sentíamos aislados. Difícilmente uno está aislado cuando está acompañado por la confianza mayoritaria de los ciudadanos. Muchos han cambiado las cosas. Por primera vez, el Partido Socialista ha perdido unas elecciones al Parlamento de Andalucía. 1,5 millones de andaluces, más de 1.500.000 andaluces, confiaron en el Partido Popular. Por primera vez el gobierno de la Junta de Andalucía, muchos han cambiado las cosas, va a girar en torno a un partido que no ha ganado las elecciones. Por primera vez, señor Valdera, Izquierda Unida se incorpora a un gobierno autonómico. Ya han hablado ustedes del triunfo de la izquierda, pero tenemos que reconocer, porque es así, que el conjunto de PSOE e Izquierda Unida tiene menos escaños en esta Cámara y representa menos votos que hace 4 años.
Hace 4 años ustedes representaban 62 diputados y el 55% de los votos. Y ahora representan 59 y el 50,9% de los votos. Saben ustedes, esa es mi opinión al menos, que la mayoría de los ciudadanos es partidaria del gobierno de la lista más votada. Y yo coincido, pero también quiero decirle, señor Griñán, que esta afirmación política que hago no supone en absoluto menoscabar la legitimidad del presidente que hoy va a elegir la Cámara Andaluza y el Parlamento de Andalucía. Tiene toda la legitimidad. En mi opinión, los andaluces que votaron al Partido Popular querían cambio. Y en mi opinión, todas las opiniones son respetables, los que votaron a Izquierda Unida también querían cambio. Ese deseo de cambio no se va a plasmar en el nuevo gobierno. En el nuevo gobierno va a continuar el mismo partido que lo lleva haciendo 30 años en Andalucía. Han cambiado mucho las cosas. ¿Cómo nos vamos a comportar en esta Cámara, señorías, desde el Partido Popular? Pues nos vamos a comportar como lo que somos, como la primera fuerza política de Andalucía. Lo vamos a hacer con mucha humildad, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y centrándonos en responder a dos grandes cuestiones: la lucha contra la crisis económica y la creación de empleo y la regeneración democrática en Andalucía. Señor Griñán, pensando en el interés general de Andalucía, le ofrecí un acuerdo de gobernabilidad, apartando cualquier aspiración personal, por legítima que fuera. Y le quiero decir que esa oferta que le hice nace de la convicción. A esa propuesta que hizo el Partido Popular, ustedes contestaron desde la cortesía, hay que reconocerlo, pero desde luego sin prestarle la más mínima atención. Creo que se han equivocado. Ahora bien, el tiempo dará o quitará razones. En mi opinión, en estos momentos se necesitan grandes acuerdos. Y una coincidencia con el señor Griñán, lo hemos hablado en más de una ocasión. Yo admiro el papel que la democracia cristiana, el centro político y la socialdemocracia jugaron en el siglo pasado para dotarnos del modelo social europeo. Y me produce entusiasmo comprobar cómo en otros países europeos los partidos políticos en momentos cruciales renuncian a sus intereses electorales en beneficio de grandes acuerdos y de amplia mayoría. Señorías, para la construcción europea han sido vitales los pactos entre los partidos centristas y moderados del viejo continente. Y ustedes aquí, y no les falta toda la autonomía para decidirlo, han renunciado a la centralidad. Usted, señor candidato, señor Griñán, marcaba cada 15 días, debate a debate, una distancia infranqueable entre su confesada socialdemocracia y el marxismo de Izquierda Unida. Lo hacía cada 15 días. Pues bien, para mantenerse en la presidencia, en horas 24 saltaron las barreras y taparon sus distancias. Señorías, no les voy a sorprender al afirmarles que nosotros vamos a votar en contra en esta sesión de investidura. Y vamos a votar en contra de la sesión de investidura porque el candidato es el mismo. El programa, cortito por cierto, lo que hemos conocido en la Cámara, el programa es el mismo. La única novedad es la bicefalia. Desde luego se ha acercado mucho más el señor Griñán al señor Bardera que el señor Bardera al señor Griñán. Vamos a votar que no porque sus políticas, señor Griñán, nos han llevado al récord de paro en Europa. Vamos a votar que no porque ustedes nos han hecho líderes en España en fracaso escolar. Y sobre todo, vamos a votar que no por una razón esencial. Porque ustedes representan continuidad, más de lo mismo, y nosotros somos el cambio. Por eso vamos a votar que no. Señorías, la legislatura va a ser difícil. La legislatura va a ser difícil. Y en mi opinión no se puede perder ni un solo minuto. Por eso yo le pido, señor Griñán, que nos explique la situación financiera de nuestra comunidad. ¿Recuerda usted el debate de enero? Después de preguntarle 7 veces, desde aquí, le arranqué que el déficit de Andalucía para 2011 era del 1,4.
Al día siguiente, en una emisora de radio, la consejera de Hacienda decía que estaríamos por encima del 3. Hace falta que sepamos la situación financiera de Andalucía. Han sido muchos años negando la crisis, han sido muchos años elaborando a sabiendas presupuestos falsos, y ahora de pronto nos anuncian un recortazo de 2.700 millones de euros, de 2.700 millones de euros, y dicen, señorías, que la culpa de este recorte la tiene Rajoy. Pues mire, el señor Valderas y yo, Valderas, vicepresidente Inspectore, y yo, ya denunciamos en el debate de presupuestos del año pasado que los que estaban formulando las cuentas públicas estaban falseando los ingresos para hacer unos presupuestos electorales. Claro. Lo dijimos nosotros y lo dijo el señor Valderas. Pero es que hay una cosa más. El déficit previsto para el año 2011 era del 1,3. Al final se han ido al 3,2. 1,3, 3,2. Se han pasado mucho más de 2.700 millones de euros. Y si usted ahora afirma que se compromete a mantener el 1,5 para el 12, pues recortazo. Pero recortazo del señor Griñán, del Partido Socialista, y a partir de mañana, de Izquierda Unida, también su socio de gobierno. Díganos cuándo va a traer a la Cámara los nuevos presupuestos, porque los actuales, desde luego, no sirven. Usted lo ha reconocido. Y por favor, díganos de dónde viene el recorte de los 2.700 millones de euros, porque si no, este debate terminará con un programa oculto, el recortazo de los 2.700 millones de euros. Se lo merece la Cámara. ¿Va a afectar algo a sanidad? ¿Va a afectar algo a educación? ¿Va a afectar algo a asuntos sociales? ¿Va a afectar a la dependencia? Díganos dónde está el recortazo, o desmienta menos estas insinuaciones que estoy haciendo. Señorías, gobernar no es fácil, en tiempos difíciles mucho menos, porque gobernar no es gastar por gastar, gobernar es administrar bien, gobernar no es decir a todo que sí, eso no es gobernar. Gobernar no es cultivar el pasado, Gobernar es anticiparse al futuro y a las necesidades de las próximas generaciones. Gobernar no es yo te doy 3 consejerías y una vicepresidencia y asunto terminado. Gobernar es tomar decisiones complicadas hoy, a veces complicadas hoy, que dan buenos frutos para la sociedad en el día de mañana. Y sobre todo, gobernar es asumir responsabilidades y no eludirlas. Miren, la foto de la concertación social no exime a su gobierno de sus responsabilidades. Y le quiero decir que desgraciadamente el desempleo histórico de Andalucía no se ha resuelto con sus políticas de concertación. Por lo tanto, no se escondan detrás de la concertación social. Y una petición muy especial. Señor presidente, señor candidato a la presidencia, presidente en funciones, que su única agenda no pase por la confrontación diaria con el gobierno de España y el gobierno de Europa, como parece colegirse el desarrollo de todo este debate. Lo último que necesita Andalucía es que esta legislatura sea un campo de batalla. Miren, señorías, hace 30 años empezó nuestro camino autonómico. Y hace 30 años los que peinamos ya canas, sabemos, algunos también peinamos canas, sabemos que las ilusiones de hace 30 años eran el empleo, la autonomía, la democracia, Bien empezaría esta legislatura si por lo menos estuviéramos de acuerdo en cuáles son los objetivos, los desafíos de esta legislatura. En mi opinión, el primero, con mucha distancia, la competitividad y el empleo de los andaluces. Porque es que partimos del récord europeo del paro, más de un 33%, más de un 57% de los jóvenes andaluces sin futuro, un 35% de las mujeres andaluzas no tiene trabajo. Y ayer le oía yo en su confrontación con Alemania, con Europa. Mire usted, si usted cree que las políticas alemanas y las políticas europeas
son equivocadas, y en Alemania hay un 5,6% de paro, y en Europa un 10%, ¿se imagina usted lo que pueden pensar en Europa cuando ven que usted tiene un 33 después de gobernar 30 años? Y mire, algo que es absolutamente imposible, pero yo comprendo que lo sigan intentando. 8 años del señor Rodríguez Zapatero. 8 años del señor Rodríguez Zapatero. 30 años de Partido Socialista en Andalucía. Es imposible responsabilizar del 33% de paro a los 4 meses de Mariano Rajoy al frente del gobierno de España. Imposible. 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 Primero la competitividad. Y segundo, desafío, revitalizar la democracia. El poder es de los ciudadanos. Los políticos somos unos mandados. El Parlamento de Andalucía tiene que ser el centro de la política en nuestra tierra. Y lo digo, señor candidato, con todo el respeto. Es muy difícil presumir de ética como usted hacía ayer, después de haber negado 10 veces las comisiones de investigación sobre los ERES en esta Cámara. Eso es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Señorías, el tercer desafío, nuestra competencia individual y nuestra formación. Sigue siendo absolutamente fundamental que mejoremos la cualificación de nuestros recursos humanos para igualarnos a otras tierras de España y de Europa. El mayor recorte social de hoy es el paro, pero el fracaso escolar es el mayor recorte social del futuro. En cuarto lugar, cuarto desafío, revisar la gestión autonómica pensando en los ciudadanos. Mire, señor candidato, en mi opinión, el prestigio del Estado autonómico no se logra por decreto. Yo creo profundamente en el Estado de las autonomías. Cosa bien distinta es cómo se gobierna el Estado de las autonomías. Y yo le propongo un análisis compartido y autocrítico. La autocrítica no ha aparecido por esta Cámara desde el día de ayer ni un segundo, la autocrítica. Yo le propongo un análisis compartido y autocrítico. ¿Qué ha funcionado bien del Estado de las autonomías? ¿Qué va mal? ¿Qué debe mejorarse? Sinceramente, ¿alguien puede estar, señorías, satisfecho con nuestras políticas de empleo? ¿Con nuestra política de aguas? ¿Con nuestra política en materia de administración de justicia? Miren, el Servicio Andaluz de Empleo no ha gastado en los últimos 4 años el 32% de su presupuesto. 1.400 millones de euros que no ha gastado en la comunidad con más paro de España. La política de aguas ha sido un desastre. Y hay consenso social. Lo dicen los funcionarios, lo dicen los regantes, lo dicen los ecologistas. La Agencia Andaluza del Agua dejó de gastar en los últimos 4 años 721 millones de euros. ¿Estamos contentos con esto? ¿Es un dogma el Estado autonómico? ¿O se puede hacer una revisión autocrítica del funcionamiento de la autonomía pensando en los ciudadanos? La justicia, señor candidato, recuerda usted que fue un eje principal en su primer debate de investidura, la seguridad jurídica. Se han duplicado los asuntos pendientes en Andalucía, 615.000, y usted se ha olvidado de la justicia y de la seguridad jurídica. Todo un fracaso de política. En quinto lugar, señorías, este también en mi opinión es un desafío, el buen uso de los fondos públicos. Hoy en la sociedad hay una gran sobre el modo de gestionar el dinero público. Porque algunos creen que el dinero público, como es de todos, no es de nadie. Y de ahí surge, señor candidato, el asunto de los ERES, que tanto daño ha hecho Andalucía y sigue siendo Andalucía. Pero lo grave es que toda la política de empleo de su gobierno anterior está pendiente de los tribunales. Y lo grave, y no lo digo yo, es que el abuso de los ERES al margen de la legalidad era conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno. Y no lo digo yo. Y lo grave del asunto de los ERES, que espero que se investigue en el Parlamento, es que hemos pasado de un asunto que decían ustedes que era cuestión de 4 pillos a una práctica institucional. Difícilmente se puede hablar de transparencia con el asunto de los ERES encima de la mesa. Por eso, si queremos que los ciudadanos confíen en la buena gestión de los fondos públicos, pues hace falta reponer los controles a priori y a posteriori
del gasto público. Sexto desafío, convertir nuestros mejores recursos en empleo. Andalucía es la tierra con más posibilidades de España y de Europa. Hoy representamos, qué tragedia, solamente el 2% de la inversión extranjera en España. Con la historia que tenemos, con la cultura que tenemos, con la calidad de vida, con nuestro litoral, con nuestra agricultura. Solamente el 2%. El 2% de la inversión extranjera en España. Hacer viable la sociedad de bienestar. Nos lo ha dicho usted en varias de sus intervenciones. Y habla usted del Pacto de Toledo que figuraba en mis notas y lo hago desaparecer porque comparto al 100% lo que ha dicho su señoría sobre el Pacto de Toledo. Mire, señor candidato, los fondos públicos no son ilimitados. Lo sabe usted y lo sé yo, y hay que hacer un gran pacto para garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar con todas las consecuencias. Mire usted, en los últimos 4 años se han dejado de gastar en Andalucía, o sea, se han recortado por no ejecución presupuestaria 6.000 millones de euros en empleo, sanidad, educación y asuntos sociales. 6.000 millones de euros a través de la no ejecución presupuestaria. Pero si queremos sostener nuestro sistema de bienestar, hace falta diagnosticar bien. Y señor candidato, la sanidad andaluza está en la UCI, ¿eh? Mire usted, sí, comprendo que provoque mucha alarma. De las 773.000 facturas, que dicen ustedes que están pendientes a proveedores, 750.000 son sanitarias. Pues yo les quiero decir que la peor forma de defender la sanidad pública es no pagar las facturas de la sanidad pública. La peor forma. La peor forma. De hecho no me extraña nada esta cuestión, porque dentro de su acuerdo, que yo he leído varias veces, como es lógico, aparece una propuesta, una ley, que es la Ley de Sostenibilidad Sanitaria, que por cierto nosotros estamos dispuestos a hablar y a consensuar con todas las consecuencias. ¿Seguimos teniendo un problema de factura? Pues sí. Antes teníamos el problema de factura más grave, porque muchas no estaban contabilizadas. Ahora casi todas están contabilizadas. Yo creo que la deuda de la construcción por encima de más de 1.000 millones de euros, no sé dónde está contabilizada, pero en cualquier caso hemos dado un paso adelante. Y en mi opinión, después de garantizar la sociedad de bienestar, hay un octavo desafío importante: consolidar nuestro futuro en la equivocada Europa del señor Miñán. Yo creo que gran parte del futuro de Andalucía pasa por Europa. Tenemos ahora el debate de las perspectivas financieras que tenemos que compartir, el debate, por supuesto, de la política agraria común y, como bien sabemos, parte de nuestra agricultura, pesca y ganadería, nos la jugamos en Europa. Pues bien, señorías, yo creo que a estos desafíos no se puede responder mirando para otro lado. A mí me parece que tampoco se puede responder a esos desafíos con un camino propio, con un camino distinto al camino de Europa. Eso sería una grave equivocación. Yo creo que culpando a los demás tampoco se responde a los desafíos. Diciendo, bueno, tenemos problemas, pero la culpa siempre es de los demás, no se responde a los desafíos. Y tampoco se responde a los desafíos diciendo, desde Andalucía no se puede hacer nada. Porque entonces uno está negando el Estado de las autonomías. Uno está negando el Estado de las autonomías. Claro. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que el gran objetivo es la competitividad. Que Andalucía y los andaluces seamos más competitivos. En el documento que tantas veces he leído de PSOE e Izquierda Unida, dicen ustedes que apuestan por un modelo económico sostenible y solidario. Sí, pero la competitividad no se arregla con titulares de prensa, ¿eh? Ni se arregla con brindis al sol, ni se arregla con latiguillos. Hacen falta menos leyes, menos burocracia, mejores leyes. Hace falta concentrar muchas empresas. Hace falta eliminar competencia desleal de los sectores públicos. Hace falta un tejido productivo privado muy potente en Andalucía. Hace falta un compromiso real con la innovación y las nuevas tecnologías. Hace falta que turísticamente seamos competitivos 12 meses al año. Y hace falta muchas reformas. La primera reforma es la reforma de la Hacienda y el presupuesto. Hay que tener un techo de gasto, señor candidato. En los últimos 4 años
se han pasado ustedes en el gasto corriente 3.800 millones de euros. A la vez que en los últimos 4 años han dejado de invertir sobre lo presupuestado 7.800 millones de euros. Y hay que auditar las políticas de empleo y cambiar las políticas de empleo. Por cierto, sería bueno no plantear planes de empleo como si fueran nuevos cuando llevan ya un montón de tiempo en marcha, ejecutándose y siendo un fracaso, siendo un fracaso. Hace falta acabar con la arbitrariedad a la hora de conceder fondos públicos. Hace falta. Lo han denunciado ustedes desde Izquierda Unida muchas veces, ¿no? Hace falta que los euros siempre se gasten con control de los funcionarios. Y hace falta una gran ausente en todo su discurso, la reforma de la administración. En su primer discurso de investidura prometió menos administración periférica. No le he oído nada sobre esto. Alguna vez han presentado enmiendas en la Cámara diciendo que los directores generales fueran funcionarios. Han llegado a presentar enmiendas o documentos que fueron al Consejo Consultivo. Hace falta reducir altos cargos. También lo han dicho muchas veces. Ese asunto no lo hemos conocido en este debate y es imprescindible para el futuro de Andalucía. En mi opinión también es imprescindible que se aborde la reforma del sector público empresarial, pendiente todos los días de los tribunales, y que se garantice, yo soy partidario de la derogación de los decretazos, que las potestades públicas solamente las ejercen los funcionarios de la Junta de Andalucía y que no haya competencia desleal del sector público ni con la propia administración ni con los sectores privados. Y sobre todo algo que no se olvide, y que me ha llamado mucho la atención. En el marco de la reforma de la administración hay que plantear la descentralización municipal y resolver de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos, porque ayer en su discurso 0 palabras para los ayuntamientos de Andalucía. 0 palabras. 0. La reforma de la educación, pues yo creo que es imprescindible y que no admite ningún tipo de excusas. ¿Cuál es la gran cuestión de la educación? ¿Por qué después de 30 años somos la comunidad que menos invierte por alumno de España? Esa es la gran cuestión. ¿Por qué después de 30 años somos la comunidad que menos invierte por alumno de España? Y hace falta autoridad en los colegios y hace falta recuperar esos valores de los que usted habla muchas veces. Mérito, la capacidad, y yo coincido. Hay una cuestión que usted plantea siempre, la inversión no es un gasto, la educación no es un gasto, es una inversión. Yo estoy de acuerdo al 100%, pero que sea prioritaria porque no lo ha sido en los últimos 30 años. Y en mi opinión la situación terrible del paro juvenil en Andalucía tiene mucho que ver con el fracaso del sistema educativo. Muchísimo que ver. Somos los primeros en fracaso escolar, de los primeros. Somos de los primeros en la tasa de repetidores. ¿Podemos estar contentos con el nivel de la calidad de la educación en Andalucía? Yo creo que uno de los grandes retos del futuro es mejorarla. Como también tenemos que mejorar la calidad de nuestra democracia. Y debemos exigir responsabilidades a todos los cargos públicos que hayan caído en gestiones negligentes. Y no me estoy refiriendo solamente a aquellos que estén pendientes del Código Penal porque hayan delinquido. Me estoy refiriendo a aquellos que son responsables de determinadas gestiones económicas que dejan a varias generaciones futuras de andaluces condenadas por la negligencia. Esa responsabilidad hay que plantearla. Y plantearse, me imagino, señor Valdera, señor Guiñán, una reforma del reglamento de la Cámara para garantizar las comisiones de investigación sin que haga falta un apoyo de una mayoría absoluta o se acepte el veto de la mayoría absoluta. Yo creo que son tareas que tenemos todos pendientes y que, desde luego, le digo, señor candidato a la investidura, que margen para el diálogo tenemos mucho, sin duda, en esta legislatura. Y que sabiendo cuáles son los desafíos de los andaluces, desde luego tenemos que trabajar todos los días en intentar alcanzar acuerdos. Señoras y señores diputados, tampoco les sorprendo en esta ocasión. No creemos en el modelo del PSOE y Izquierda Unida. No creemos, como es lógico. Creemos que ese modelo fue el de Zapatero. Sí, el de Zapatero y el de Griñán en los últimos años. Ese fue el modelo que se gastó 90.000 millones de euros
90.000 millones de euros sin tenerlo, sin tenerlo. Es un modelo que conocemos en Andalucía. Lo conocen los vecinos de la ciudad de Sevilla, lo conocen los vecinos de la ciudad de Córdoba, lo conocen los vecinos de la ciudad de Jaén. Lo conocemos también en España, en comunidades autónomas. Aquí vamos a tener un bipartito. En Cataluña tuvimos tripartito. Se van a parecer mucho. Ahí estuvieron las consecuencias económicas, un rotundo fracaso, ¿no? Hablan ustedes en el acuerdo que van a incrementar la inversión pública, 7.000 millones sin invertir en los últimos 4 años. Dicen ustedes que van a organizar un banco de crédito andaluz sobre unos fondos reembolsables que había dotado en los últimos años 811 millones y que solo se han desembolsado 95. Ya está en marcha los fondos reembolsables y fracasando además. No nos han dicho nada, a lo mejor yo he ido un momento alguna atención que tenía que hacer, pero no nos han dicho nada de la ley electoral, del compromiso de la ley electoral. Desde luego es una gran prioridad para los andaluces, ¿eh? La propuesta del cambio de la ley electoral es una gran prioridad para los andaluces, ¿no? Y luego, señorías, no sé el tiempo que me queda. Está agotando los 30 minutos iniciales y por lo tanto ahora entra en el periodo de la flexibilidad de la presidencia. Pues voy terminando, ¿no? Luego, señorías, hemos asistido a un debate, sobre todo hoy, de muchas descalificaciones y de muchos insultos, ¿no? Y yo les quiero decir, si me lo permiten, que en España hace 25 años se recortaron las pensiones, hace 25 años, y no fuimos nosotros. Que la legislatura pasada se recortaron las pensiones, y no fuimos nosotros. Que en España en 1988 se pusieron en marcha los famosos contratos basura sin protección social, y no fuimos nosotros. Que en el año 92 en España se recortaron las prestaciones por desempleo, y no fuimos nosotros. Que en enero del 94 hubo otra huelga general, esta le tocó al señor Miñán. Que tuvimos que hacer el Pacto de Toledo porque la seguridad social estaba al borde de la quiebra, y no fuimos nosotros. Y es que, señorías, dicho sea con todos los respetos, nuestro papel en la democracia española es sanear lo que ustedes nos dejan quebrado. Por lo tanto, señorías, dicho sea con todos los respetos, lecciones ni una. Es que ustedes aceptaron el pago de solares, para la deuda histórica. Se acordará el señor Valdera. Es que ustedes no reclamaron cuando el gobierno dejó de invertir de los presupuestos del Estado 3.700 millones de euros en Andalucía, hasta que apareció Rajoy. Es que ustedes guardaron silencio cuando se acabaron las ayudas para la VPO. Es que ustedes se callaron también con el recorte de los sueldos de los funcionarios. Y, señor Valdera, pues todo esto que estoy contando, usted lo asume, porque al final ustedes dirán, una vicepresidencia, 3 consejerías, pelillos a la mar, ¿no? Pelillos a la mar, ¿no? Dicen ustedes ahora que hace falta una nueva financiación autonómica. Y yo estoy de acuerdo. En que hace falta una nueva financiación autonómica. Pero, hombre, que yo dije cuando pactó Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña que con ese sistema la más perjudicada de toda España era Andalucía, en financiación per cápita. Pero yo estoy de acuerdo. Señor Miñán, yo le digo desde la mayor de las sinceridades, estamos empezando la legislatura, en caminos de siembra, no de destrucción, nos va a encontrar, en caminos de diálogo nos va a encontrar. Sigo pensando que desde el centro político y la socialdemocracia hay muchos terrenos
electoral. Nosotros vamos a estar de acuerdo desde el primer día a hablar, desde luego si nos plantean un acuerdo por el empleo, ¿no? Y nos invitan, ¿no? Nos invitan a hablar, vamos a estar desde el primer día, porque nos lo exigen 1.300.000 andaluces que están en el paro. Todas las propuestas que traigan para defender nuestros intereses en Europa tendrán el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular, y todas las propuestas que nos traigan para defender el interés legítimo de Andalucía en el marco de nuestro Estado de las Autonomías tendrán el voto favorable del Grupo Popular. Nosotros nos sentimos muy andaluces y nos sentimos también muy españoles, y en nuestro caso, se los digo de verdad, el patriotismo no es un imperativo legal, nos sale del fondo. Por eso, desde ese patriotismo, señor candidato, le pido por favor, convierta a Andalucía estos 4 años en un fortín frentista, porque será negativo para todos. Y le digo que estos 50 parlamentarios que estamos aquí, con humildad, con responsabilidad, vamos a intentar servir a diario al interés general de Andalucía, ojalá que sea con acierto, y desde luego lo vamos a hacer sin que nunca se nos olviden las 400.000 familias que en Andalucía tienen que vivir sin ingresos. Muchas gracias, señor presidente. Y que será un gobierno de perdedores, que es una forma, de verdad, discutible de interpretar las reglas de juego, pero que probablemente sí les puede servir de consuelo para unos resultados que ustedes no esperaban. Porque es verdad que hay gentes en la izquierda que piensan que no han ganado, pero todos los de derechas saben que han perdido. Todos los de derechas saben que han perdido. Y eso es un hecho. Mire, algún medio afín a ustedes calificó su resultado como mayoría relativa y fracaso absoluto. Yo no le voy a decir lo mismo. Sí le puedo decir, sinceramente, que el Partido Popular tuvo 1.567.207 votos. La fuerza política más votada. Yo le llamé a usted para felicitarle aquella noche. Un 1% más que el Partido Socialista. 3 escaños más, el 6 y pico % de escaños. Está en la ley electoral. Nada que alegar. Pero tan cierto como eso es que la izquierda tiene en Andalucía una mayoría amplia que además refleja que no se ha producido el desgaste que ustedes mismos esperaban que se iba a producir y que no han alcanzado ese dintel que ustedes ya tenían por seguro para gobernar en Andalucía. Esto es así y usted debería reconocerlo. Segundo, habla usted de que es verdad, y es cierto, de que estamos en Andalucía. Que hablemos de Andalucía. Usted se ha ido también a hablar a otros espacios mucho más lejanos de Andalucía, pero yo le diría, yo no hablaría del gobierno de Rajoy si no dijera que va a recortar 10.000 millones en sanidad y en educación. ¿No? ¿Por qué hablaría yo? Claro, cuando se reúne el gobierno de Rajoy con unos ministros y en una nota de prensa nos dice que va a recortar 10.000 millones en sanidad y en educación, y nos dice que va a implantar el copago en sanidad, en las medicinas, y nos dice que no va a dejarnos que hagamos oposiciones, y nos dice que va a subir la ratio de alumnos por aula, y nos dice muchas otras cosas que afectan a nuestra sanidad y a nuestra educación, convendrá conmigo que algo tengo que decir. Y tendremos que hablar de eso, y mucho, en esta Cámara. Pero no solamente porque nos afecte directamente las decisiones que tomen, también en Europa. Usted me dice, hay un espacio de coincidencia, históricamente lo hubo, entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, pero yo no veo ninguno entre el Partido Popular de España y el Partido Socialista. No lo hay porque ustedes no han querido ni siquiera entablar diálogo. Ustedes han rechazado todos los días en el Parlamento un posible diálogo con el señor Rubalcaba. Todos los días. Y han dicho, después de aprobar los presupuestos en solitario, que tienen la gloriosa mayoría de la aritmética parlamentaria que les da mayoría absoluta para tomar las decisiones que crean por conveniente. Mire, eso es lo que está funcionando en España y lo que yo aquí ayer le dije que no quería que ocurriera en Andalucía y le ofrecí espacios para el diálogo. Le ofrecí espacios para el diálogo que entre todos deberíamos aprovechar. El primer diálogo, después de las urnas, lo tuvimos las fuerzas políticas de la izquierda, ya lo he explicado, porque necesitábamos esa mínima coherencia que habían dicho los electores para constituir un gobierno que diera respuesta a esa voluntad.
Y lo hicimos. No me ha gustado, de verdad, eso de pedillos a la mar. Que usted interprete que todo consiste... No, mire, vamos a ver. No le diría nunca eso a la señora Rudy, ni lo diría eso, señor, tampoco en el País Vasco. Ni lo diría tampoco en el Ayuntamiento de Almonte. Ni lo diría tampoco en el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. No lo diría. No lo diría porque me parece una forma muy peyorativa de tratar a la persona. Eso de que uno por una consejería a otra no está dentro del tono que esperaba yo de su discurso, señor Arenas. Se lo digo claramente. El pacto es consustancial en las democracias parlamentarias. Yo no le voy a recordar ni siquiera lo que dice el artículo 152 de la Constitución, cómo se eligen los presidentes de las comunidades autónomas. Le recuerdo sus palabras. Usted dijo, es bueno que para abordar la crisis haya estabilidad y solidez en los gobiernos. Y lo dijo después de las elecciones municipales. Y lo que dijo entonces, hace un año, ha de valer también ahora, en mayo del año 2012. Por lo tanto, eso es el camino que hemos recorrido por afinidades programáticas y por afinidades ideológicas. Usted cuenta con 50 escaños. Y créanme, ni mi grupo ni el de Izquierda Unida seríamos leales a los mandatos de las urnas si sumáramos nuestros votos a los que usted tiene. No lo seríamos. No es que fuera ilegítimo, es que no sería razonable ni se entendería por la ciudadanía. Por esa lealtad con el mandato de las urnas, hemos llegado a un acuerdo transparente, un acuerdo de lealtad mutua para formar un gobierno detrás de unos objetivos de los que hemos informado a toda la ciudadanía. Y es verdad, lo más importante que hay que garantizar en un gobierno, en una situación como esta, es la estabilidad. Y le añado, quiero apoyar la estabilidad con consensos. Quiero apoyar la estabilidad y le he dicho 4 propuestas concretas, como es la Agenda Andaluza por el Empleo, la consolidación de nuestro sistema de protección social, el desarrollo cooperativo del Estado de las autonomías, la financiación autonómica y la estabilidad fiscal. Y no creo que sería bueno, que sería malo, que nosotros iniciáramos ese camino con propuestas concretas que ustedes puedan hacer también para ampliar el terreno del diálogo político. Es verdad que estamos en Andalucía, insisto, pero es verdad también que las decisiones que se toman en Europa afectan directamente a Andalucía. Comprenderá usted conmigo que las perspectivas financieras van a tener una influencia total sobre Andalucía. Pero no solamente eso, las decisiones que se toman sobre el déficit público sin dar espacio a una recuperación económica también afectan para Andalucía. Por lo tanto, permita usted que no limite el debate. Vamos a hablar también de lo que significa hoy Europa. Europa, que le dije ayer y le repito hoy, no se puede reducir a la Europa de las naciones, que tiene que ser la Europa de los ciudadanos, porque cuando es la Europa de las naciones, queramos o no queramos, se impone la ley de la nación más fuerte. Y ya mira usted, España si ahora tiene esa fortaleza para oponerse a lo que diga Alemania, porque no la tiene. No la tiene ni en Argentina ni en otros países. Desde luego en la Unión Europea tampoco. Por tanto, le tengo que decir que hagamos una Europa de los ciudadanos, hagamos una España de consenso sobre lo que es nuestro sistema de protección social y hagamos también consenso aquí en Andalucía. Yo no tengo ningún interés, ninguna intención de confrontar por confrontar con el gobierno de España. No es mi intención, pero le tengo que decir que lo que ha sucedido hasta ahora es exactamente lo contrario. Quien ha confrontado con el gobierno de Andalucía ha sido el gobierno de España, pero todos los días, pero permanentemente. Fíjese usted en los últimos meses, la actitud del gobierno central frente a los resultados del 25 de marzo han sido las reiteradas dudas propaladas sobre nuestra situación financiera, la reacción a nuestra subasta de medicamentos, el recurso que paraliza las oposiciones a profesores, todos tomados por sorpresa y sin diálogo. No parece que seamos nosotros los que nos estamos enfrentando al gobierno de Rajoy, sino que parece que el gobierno de Rajoy tiene el objetivo Andalucía porque no ha votado lo que quería que votara. Mire, le he dicho antes
que el consenso constitucional, todo eso que nos une, se fortaleció en el Estado de las autonomías y se fortaleció en el modelo social. A mí me gustaría que no banalizáramos esto, que hiciéramos un análisis profundo de las dos cosas. Autonomías, insisto, pero ¿cómo se puede decir que el problema del déficit son las autonomías? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Por qué? Cuando el déficit de la administración central es mayor. ¿Por qué incluso se le está obligando a las comunidades autónomas a hacer un esfuerzo superior al del Estado? ¿Y por qué además se hace sin diálogo? Es la primera vez que se ha presentado el programa de estabilidad sin haber consultado con las comunidades autónomas, por lo menos sin haber consultado con Andalucía. Es la primera vez. Ni siquiera hemos podido hacer las aportaciones que hemos hecho todos los años. Con lealtad, también en gobiernos que usted, de los que usted formaba parte. Ahí ustedes preguntaban. Usted ha sido ministro de Administraciones Públicas y cuando había que hacer un programa de estabilidad consultaba a las comunidades autónomas. Ahora, nada, ni consulta. Y han mandado un escenario de estabilidad en donde salen claramente perjudicadas las comunidades autónomas. Yo creo sinceramente que sumar los escaños solo para modificar lo que es el modelo de convivencia que nos dimos en la Constitución, creo que es un error. Miren, usted sabe, señor Arenas, que los andaluces y los españoles oyeron reiteradamente a lo largo de la campaña que ustedes iban a bajar los impuestos. Dicen, la herencia recibida. Miren, cuando se subió el IVA por el gobierno de Zapatero, el déficit era del 10%, conocido por todo el mundo. Y hay que ver lo que dijeron por esa subida del IVA. Ahora era del 8%, era menor. Y sin embargo han subido todos los impuestos. No han dejado de subir más que el IVA, pero ya han anunciado que lo van a subir. Por lo tanto, todos los impuestos los han subido. Dijeron ustedes que harían recortes en todo, menos en sanidad, en educación y en dependencia. Ahí es donde ha hecho ustedes recortes. Solamente ahí, en sanidad, en educación y en dependencia. Y déjeme decirle, lo que ya me parece que es, bueno, espectacular, es que ustedes nos digan, ¿y dónde van a hacer ustedes el recorte? Pero vamos a ver, se lo voy a decir de una forma muy clara. Mire, cuando se reunieron y dijeron 10.000 millones, de 10.000 millones, Andalucía como mínimo, convendrá usted, que son 1.800. De los 10.000 millones que van a recortar en sanidad y en educación, que sí copago, que sí ratio de alumnos por aula, etcétera, etcétera. Y luego además han quitado políticas activas, fondo de compensación, el favorecimiento de las energías renovables, transferencias de I+D. Pero si son ustedes los que han hecho el recorte, ¿cómo le pueden endosar a la izquierda un recorte? Miren, léanse con detenimiento, léanse sus señorías con detenimiento los decretos leyes 14 y 16 de este año. Léanselo, nosotros no somos insumisos, señor Arenas. Nosotros, en el decreto ley, vamos a cumplirlo porque no tenemos más remedio que cumplir las leyes. Pero ese decreto ley ha puesto en práctica medidas que rechazamos rotundamente. ¿Usted cree de verdad que es normal pasar de un aseguramiento universal de la sanidad al concepto de asegurados? ¿Es normal excluir de la sanidad a las miles de personas que han excluido? ¿Es normal poner el copago sin haber dialogado siquiera de esa fórmula mientras recurrían una subasta de medicamentos en Andalucía que iba a ahorrar más dinero que el copago va a recibir? Es decir, yo se lo digo sinceramente, señor Arenas, ustedes han olvidado que un gobierno en funciones no puede, por el artículo 37, modificar el presupuesto. Pero cuando nosotros lo hagamos, diremos las causas de por qué lo hacemos y lo traeremos a esta Cámara. Y discutiremos con usted porque en sus argumentos podremos ver claramente si usted está de acuerdo con el gobierno de España o no lo está. Mire, cuando nosotros no estábamos de acuerdo con el gobierno de Zapatero, planteábamos recursos. Por cierto, la disposición adicional tercera está recurrida. El concepto de déficit está recurrido. Tenemos 3 o 4 recursos planteados al gobierno de Zapatero.
Yo le puedo reconocer que no dábamos gritos para que con un gobierno del mismo color, pero recurríamos. Haga usted lo mismo. No grite, pero recurra. No grite, pero recurra. Mire, ¿dónde vamos a recortar? Pero si empezaron ustedes con la no disponibilidad de diciembre, ahí estaba ya la dependencia, la investigación, las energías renovables, el fondo de compensación. Si siguieron con los presupuestos generales del Estado, donde reducían ustedes ya transferencias finalistas en políticas activas de empleo, en becas, en el PER. Pero es que seguían ustedes con los decretos leyes de educación y de sanidad. Es decir, todo eso es el itinerario que ha seguido el gobierno de Rajoy. A usted ahora le conviene que no hablemos más que de Andalucía, que no hablemos de España, pero no se puede entender el estado de las autonomías si no hablamos de la implicación, ingresos y gastos que decide quién tiene competencia para hacerlo en el Estado y que decide quién tiene competencia para hacerlo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero mire, ustedes hasta tal punto lo que han dicho que no estaba en su programa electoral y han hecho que es exactamente lo contrario, que ustedes incluso han cambiado el lenguaje para definir su propia política de recortes. La han cambiado, y ustedes se fijan, a las subidas de impuestos, hoy las llaman ponderaciones fiscales. A las privatizaciones las llaman liberalizaciones. A las reformas y recortes, mejor dicho, a los recortes les llaman reformas. A los despidos, reajustes laborales. Y a la persecución de los sindicatos, reducir el poder de ciertas instancias negociadoras. Así dicen textualmente en el programa de estabilidad. Mire, yo se lo digo de otra manera. Mire, ustedes no dijeron lo que iban a hacer, pero hicieron lo contrario de lo que decían que no iban a hacer. Es decir, cuando hemos dicho que ustedes tenían un programa oculto, confieso que nos hemos equivocado. Su programa no estaba oculto. Lo que pasa es que estaba escrito al revés. Aquellos que afirmaban en lo que no iban a hacer y aquellos que negaban en lo que han hecho. Y es verdad que ha sido toda la historia a lo largo de estos meses de gobierno del Partido Popular. Pero lo más preocupante, se lo digo sinceramente, es que incumpliendo sus promesas electorales no han conseguido recuperar la economía, sino que yo creo que han conseguido deprimirla. Se lo digo sinceramente. En el primer trimestre, es verdad, es poco tiempo, pero en el primer trimestre de este año se han destruido más empleos que todo el año pasado entero. Solamente en el primer trimestre. Hoy los españoles, a los que pedía confianza en el cambio de gobierno, han perdido sus expectativas y comprueban con frustración que no solamente se puede salir de esta situación con recortes de gasto. Lo sabe cualquier analista, porque el déficit no solamente lo ha producido, y se lo decía ayer, un exceso de gastos, sino un defecto de ingresos. Y por eso hay que hacer una política de estímulo de la economía. El problema de la actividad económica, por falta de confianza y por falta de crédito, es que está trascendiendo a todo. Usted habla de que hemos puesto activos financieros. Los activos financieros se han gastado en mayor medida de lo que usted considera, solamente en agricultura, que era una de las partes, todo. En turismo, prácticamente todo. En cultura, prácticamente todo. Por lo tanto, no es verdad lo que usted está diciendo. Pero es verdad que ese sí es un problema que en la distribución competencial entre Estado y comunidades autónomas, convendrá usted conmigo que lo más que podemos hacer es lo que nos disponemos a hacer. Porque lo que habrá que hacer para que fluya el crédito es sanear el sector financiero para que de una vez por todas los bancos, que son entidades de crédito y no solo de depósito, empiecen a prestar el dinero a los ciudadanos que lo necesitan. Pequeños empresarios que quieren mantener su negocio o jóvenes emprendedores que quieren emprender un negocio. Por eso le digo que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho el gobierno que le corresponde y al mismo tiempo ese programa dentro de nuestras competencias. Mire, su propio programa de estabilidad nos anuncia usted, en el programa de estabilidad nos anuncian más subidas de impuestos, salarios más bajos y prestaciones sociales más cortas. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay dos caminos de competitividad de la que usted ha hablado. Hay una competitividad
por la que apostamos en el documento de Izquierda Unida y Partido Socialista, que se basa en lo que le he dicho antes: el conocimiento, la innovación, la investigación, la educación, la formación. Ese es el modelo. ¿Y ustedes qué han hecho? Deprimir las condiciones de trabajo a través de la reforma laboral, suprimir prácticamente la negociación colectiva a través de la reforma laboral, suprimir las ayudas a la investigación o reducirlas al mínimo, suprimir las ayudas a energías renovables. Al final, su modelo de competitividad es pan para hoy y hambre para mañana. Y aquí tenemos una alternativa. Será mejor o peor en su opinión, pero diga usted responsablemente, porque así lo dice el programa de estabilidad, que estoy dispuesto a leerle, que ustedes han optado por reducir, en primer lugar, los salarios y por reducir, en segundo lugar, las prestaciones sociales. Lo dice el programa de estabilidad. Se lo leo textualmente cuando vuelva a subir a la tribuna si quiere. Textualmente, el programa de estabilidad han optado por un modelo que, ya que no puede devaluar la moneda, devalúa los salarios y la protección social. Eso es lo que dice el programa de estabilidad. Mire, el programa de estabilidad termina el programa de estabilidad, termina en 2015. En 2015 la tasa de paro que prevé es mayor que la que había en 2011, cuando llegaron al gobierno. En 2011 tenían ustedes una tasa de desempleo, que es la que encontraron, inferior a la que han mandado en Bruselas para 2015. Eso no es razonable, señor Arenas, no es razonable. Mire, aparte de eso, yo le puedo decir que con más impuestos a las clases medias, bajando los salarios a los trabajadores, reduciendo las pensiones a costa de subir los impuestos, aumentando las tasas universitarias, haciendo pagar por las medicinas y haciendo pagar, como también dicen en el programa de estabilidad, por las ayudas a la dependencia, ustedes no van a terminar ni con el endeudamiento de las familias, y si terminan con eso es porque terminan con la renta disponible de las familias, ni con el endeudamiento de la sociedad española, ni con el endeudamiento público. Ustedes están reproduciendo el modelo que dicen que quieren combatir. Es un gravísimo error, lo decía ayer, haber convertido la economía en contabilidad. A mi modo de ver, es mayor todavía haber perdido el crédito en tan poco tiempo. Señor Arenas, no es verdad que ustedes mantengan el mismo aprecio popular que tenían cuando ganaron las elecciones del 20 de noviembre. Del 20 de noviembre al 25 de marzo han perdido ustedes en Andalucía 8 de los 9 puntos que tenían de ventaja. Y no es que el candidato Rajoy fuera mejor que el candidato Arenas, no es así. Es sencillamente que todo lo que le estoy contando que están haciendo ustedes ha reducido su crédito ante la sociedad, porque no lo dijeron cuando estaban en la obligación de decirlo y porque lo negaron y ahora, sin embargo, lo están haciendo. Y resulta, por lo demás, de verdad, se lo digo sinceramente, resulta curioso decirles que si se aplica el pacto de gobierno, primero lo que ha dicho de que es por unas consejerías, pero que si se aplica el pacto de gobierno va a ser un desastre. Hacen ustedes de espantaviejas, cuando lo único cierto es que aplicando el suyo, en el primer trimestre de este año se han destruido 4.113 empleos cada día. Cada día. Y no voy a hacer, miren, no voy a hacer del paro, como hicieron ustedes con el señor Zapatero, no voy a hacer de ninguna de las maneras una especie de ariete político, porque creo que no es bueno hacerlo. Creo que entre todos, y por eso lo decía ayer, debemos ponernos de acuerdo, si usted quiere también, señor Arenas, en buscar las mejores políticas para crear empleo, para salir de la crisis creando empleo, pero creando empleo que sea viable, empleo que dé estabilidad a la economía y empleo que nos permita obtener esos ingresos que han de servir también para sostener el sistema de protección social. Usted me reprocha que las políticas de los socialistas son las que han traído a Andalucía a la situación de desempleo y descalifican nuestra capacidad para superar la crisis. Yo creo que debería estar usted escuchando a la gente y escuchando, si no escucha su voz, por lo menos escuche su voto. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario en estos 30 años para transformar Andalucía. Hoy tenemos sin duda fortalezas, infraestructuras, formación,
capacidad, igualdad de género para superar el profundo bache. Le quiero decir, hablando de competitividad, que Andalucía es de las pocas regiones de España que tiene superávit en su balanza por cuenta corriente. Es de las pocas que lo tiene. Es decir, vende más fuera de lo que compra fuera. Eso señala de que aquí el empresariado es un buen empresariado. Y es verdad que se ha caído mucho empleo. Y es verdad que falta el dinero necesario para que las empresas se puedan mantener, que falta el crédito. Pero Andalucía ha ido haciendo históricamente sus deberes. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Y es verdad que tenemos infraestructuras, formación, capacidad empresarial. Y yo creo que los andaluces y las andaluzas han sabido perfectamente situar el origen y la responsabilidad de esta crisis en su sitio. Y es verdad, en la desregulación, en la primacía de los mercados financieros sobre cualquier poder político, en el deterioro de la política que se basa fundamentalmente en que no puedes hacer nada desde los gobiernos porque no desregulación se come tus propias iniciativas. Y yo creo que a partir de ese mensaje, que yo creo que es el que han entendido los andaluces, el Partido Socialista e Izquierda Unida hemos entendido también ese mensaje. ¿Tenemos que mejorar muchas cosas? Naturalmente. ¿Tenemos que hacer las cosas mejor? Sin duda. ¿Tenemos que redoblar esfuerzos para recuperar la confianza? Además. Pero lo vamos a hacer con la legitimidad de los votos, con la pasión de la izquierda y con la honestidad del gobierno. Muchas gracias. Al haber obtenido el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía 58 votos favorables, 50 en contra y 1 nulo, el excelentísimo señor don José Antonio Griñán Martínez obtiene la confianza de la Cámara en esta primera votación. Así será comunicado a Su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Junta de Andalucía. Siempre para su conocimiento se le dará traslado al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. Señoras y señores diputados, se levanta la sesión.